del Señor. Voy a pedirles que vayan, por favor, al libro de Primera de Timoteo. Vamos a estar teniendo una pequeña lectura. Pido perdón si en algún momento me quedo sin voz. He estado esta semana un poco resfriado. Sí. También ahí tengo agua. Bien. Muy bien. Primera de Timoteo, capítulo número 6, versículos 3 al 5. Dice la palabra del Señor así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, nos dice la palabra de Dios. Y hermanos, como cristianos debemos saber qué es lo que se nos enseña. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos la responsabilidad de conocer y de saber para hacerlo todo de la manera que Dios pide que lo hagamos. Y si no supiésemos cómo hacerlo, tenemos ejemplo, hermanos, en la palabra de Dios. Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 12 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado hablar de los hermanos de Berea? ¿Verdad? Que eran y se convirtieron en testimonio porque eran fieles en escudriñar las Escrituras. Continúa diciendo la palabra de Dios: y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Me llama poderosamente la atención cuando leo este versículo, esta porción de la palabra de Dios, que nos hace hincapié en que mujeres griegas de distinción, y nos dice, y no pocos hombres. Y hermanos, les hablo a ustedes, la palabra de Dios nos señala que no pocos hombres, y me llama a mí poderosamente la atención ver cómo el Señor obra en los corazones de tantas mujeres y tantos hombres. Somos tan reacios a dejar a Dios obrar, como en la mayoría de los casos muchas mujeres van adelante y al frente con sus hogares, con sus familias, y parece que el hombre a veces va un poco a remolque. Y hermanos, estamos aquí para que eso no sea así. La palabra de Dios nos está hablando, nos está llamando para que nosotros, los que estamos hoy aquí, seamos parte de esos pocos que ponen oídos a la palabra de Dios y dejan a Dios obrar para que seamos nosotros hombres fieles que se unan, ¿no?, a las mujeres que están a nuestro alrededor para continuar llevando la palabra de Dios, para continuar siendo un buen testimonio. Así que, hermanos, necesitamos de hombres fieles, necesitamos de mujeres fieles, pero Dios nos da a nosotros una responsabilidad mayor que tomar.
y a veces no solamente que no somos dignos, sino que no tenemos la valentía de poder tomar ese testigo y de hacer lo que Dios nos manda. Así que, hermanos, que no seamos nosotros un recuerdo de que no pocos hombres escucharon de la palabra de Dios, que nosotros tomemos el testigo y hagamos de la palabra de Dios esa fuente que tiene que brotar y esa palabra que tiene que ser oída y retumbar, hermanos, en los oídos de los que están a nuestro alrededor. Así que podamos cambiar en esta iglesia y en esta ciudad ese estigma de que en muchas iglesias se ven muchas mujeres y pocos hombres fieles. La palabra de Dios nos muestra cómo los hermanos de Berea escudriñaban. La palabra escudriñar significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Y, hermanos, no es cosa menor que los hermanos de Berea escudriñaban las Escrituras, o sea, que examinaban, inquirían y averiguaban cuidadosamente la enseñanza del Evangelio, de la palabra de Dios y las circunstancias que hay en ellas y que ellas producen en los que escuchan. Así que, hermanos, nosotros debemos hacer esto, porque debemos escudriñar. ¿Por qué? Porque hay, hermanos, resultados, hay circunstancias, ¿no? Si tomamos alguna terminología, hay circunstancias atenuantes a la palabra de Dios. Y nosotros debemos escudriñar lo que la palabra de Dios nos enseña. Ver el resultado de la palabra de Dios es escudriñar la palabra de Dios, las Escrituras. Ahora, hermanos, ¿somos nosotros aquellos de los que queremos escudriñar esta palabra? ¿Queremos ver el resultado del poder del Evangelio? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esto? Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice que el Evangelio, ¿qué es? Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. O sea, el resultado, hermanos, de que nosotros escudriñemos la palabra de Dios y que nosotros peleemos fervientemente por esta palabra es motivo de salvación, ¿verdad? Al judío primeramente, nos dice la palabra de Dios, también al griego, también a los de afuera. Y debemos nosotros pelear por esto, o sea, debemos inquirir, hermanos, y averiguar cuidadosamente cómo podemos transmitir, compartir este Evangelio. Y antes de continuar, hermanos, vamos al Señor en oración para pedir la bendición para este tiempo. Padre, gracias te damos porque tú nos traes a tu casa para poder compartir de tu palabra, para poder, Señor, disfrutar de aprender más y más de lo que tú tienes en tu palabra para nosotros. Haz, Señor, que seamos como esos hermanos de Berea, que tomemos ese testimonio y que inquiramos, Señor, diligentemente en tu palabra cada día, no solamente hoy, este día, Señor, domingo, que es tu día, y que venimos aquí a escuchar tu palabra, Señor, sino que cada día en nuestras vidas tomemos la decisión de escudriñar las Escrituras, Padre. Bendícenos, guíanos a través de tu palabra, Señor, para que tú hagas tu obra en nuestros corazones, Señor, como siempre te pedimos que no sea vana palabra de hombre la que se enseña aquí en tu casa. Guíanos, Señor, en tu nombre lo pedimos y en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ahora vamos a empezar y empezamos desde el principio, ¿verdad? Primera de Timoteo, donde habíamos comenzado, los versículos
del 1 al 10 nos dicen, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, nos dice la palabra de Dios. Hermanos, quiero preguntarles si creen que hay algún error en lo que acabamos de leer. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de leer? De lo que la palabra de Dios nos dice. Y es que hay algo que, claro, en este mundo ya no se lleva. Aquí el Señor nos dice que todos tenemos un yugo o que estamos debajo de un yugo, ¿verdad? Primera de Timoteo 6:1 nos enseña cómo en aquel tiempo hay quien podía estar bajo yugo ¿de qué? De esclavitud, ¿verdad? Que aún, nos dice el Señor, que aún en esas circunstancias debía mantener un digno testimonio para no afectar al Evangelio y a su resultado. Hoy el mundo, hermanos, está bajo un yugo de esclavitud, uno diferente, uno que el hombre cree que no tiene, que no existe y del cual no tiene que preocuparse. Hoy el mundo enseña y habla de libertad y de las posibilidades de vivir tu vida libre, sin ataduras, sin responsabilidades. Y todos, hermanos, piensan que pueden vivir su vida sin tener ningún tipo de obligación y sin tener que dar cuentas a nadie. Hermanos, esto sabemos que es mentira, que esta libertad en el mundo es la que hace a estos hombres cada vez más y más esclavos del pecado. Pecado del cual Jesucristo vino a librarnos. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, nos dice el Señor. Y es que nos engañamos todavía después de ser salvados y limpiados de nuestros pecados. Podemos caer, hermanos, en tentación. ¿Alguien tiene dudas de que va a caer en alguna tentación? ¿Alguien cree que ya no va a pecar nunca más?
y que tiene la vida solucionada y resuelta y no tiene nada más de lo que preocuparse, ¿verdad? Si fuese así, en la iglesia no estaríamos ninguno de nosotros, seguramente. Hermanos, debemos prepararnos y aprender para no volver a caer. Y si nos caemos, tomar la mano de aquel que nos puede levantar. Y, hermanos, la Biblia nos dice que nos dará ayuda y descanso cuando aprendamos a llevar el yugo que nos corresponde. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, no para vuestros cuerpos. Hay alguno que está cansado esta semana de trabajar, ¿verdad? Seguro. Hay alguno que está con dolor de cabeza o engripado o tiene algún aguijón en su cuerpo, ¿verdad? Algún dolor. El Señor no te promete que te va a sacar eso. El Señor te promete que va a dar descanso a tu alma. Y nos dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hermanos, es que Jesucristo nos dice esto y la mayoría de las veces entendemos que llevar un yugo es para uno que está oprimido, es para uno que está esclavizado. Pero acá vemos cómo, por contra, en vez de compartir esa carga o llevar esa carga nosotros, vemos cómo es Cristo el que nos ofrece llevar una carga que nos dice que es ligera. Una carga, hermanos, ligera. Y si entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, no olvidemos que la carga este mundo nos quiere imponer es totalmente diferente. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y hermanos, hoy nos encontramos aquí porque queremos huir de la carga del mundo, porque queremos aprender de Cristo y llevar su carga, esa carga ligera que el Señor nos ofrece. Así que, hermanos, lo primero que debemos saber siempre es que somos compañeros de carga de Jesucristo, porque Jesucristo nos ofrece llevar un yugo que para nosotros va a ser un yugo fácil, porque, hermanos, recuerden, Jesucristo cargó con nuestros pecados. Jesucristo cargó con nuestra culpa y nos salvó, nos perdonó. Ese, como tenemos aquí detrás, bueno, ahora está un poco tapado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, que nos ofrece llevar un yugo ligero. Así que, hermanos, tenemos que tener bien clara esta verdad. Todos en esta vida vamos a llevar una carga, pero todo aquel que tiene vida eterna es un hijo de Dios por medio de Jesucristo y se libera de la carga de este mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre ¿de quién? Del Hijo
de Dios, Jesucristo, mi Salvador, y yo espero que el Salvador de casi todos. Y si hermanos, si hay alguno hoy aquí que no conoce a Dios como su Salvador, este es el tiempo aceptable, este es el momento en el que Dios te está hablando para que entiendas que Él quiere tomar la carga, el peso de tu vida. Hermanos, cuando el Señor nos dice en su palabra que echemos mano de la vida eterna, nos está recordando que si tenemos la vida eterna es porque somos hijos de Dios y por lo tanto sabemos que nuestra batalla no la vamos a pelear solos, porque Dios no deja peleando solos a sus hijos la batalla. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 nos dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová, tu Dios, está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y hermanos, todos nosotros estábamos en la tierra de Egipto. Todos nosotros estábamos esclavos del pecado. Todos nosotros fuimos salvados de la peste que había en nuestras vidas antes, así como el Señor mandó pestes en Egipto, pero sacó a su pueblo. De la misma manera a nosotros, hermanos, nos sacó de nuestro Egipto particular, en el cual nos encontrábamos encerrados y esclavizados. Hermanos, lo segundo que debemos saber y entender es que nosotros no peleamos nuestra batalla, nosotros peleamos la batalla de Dios y por lo tanto usamos las armas del Señor. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y hermanos, esto es algo que choca muchas veces contra nuestra manera de pelear, ¿verdad? Nosotros no estamos aquí, y lo hablaba esta semana con mi padre, ¿no? Estábamos ahí en nuestros debates, y claro, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no están en este mundo para acusar y para señalar y para atacar a los demás que están en pecado. Nosotros no estamos para alejar a la gente de la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para enseñar la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea la que obre en los corazones de las personas que están a nuestro alrededor, que necesitan a su Salvador, que necesitan a su Redentor. Hermanos, porque la pelea que tenemos no es una pelea que podamos ganar en nuestras fuerzas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Hermanos, ¿cómo vamos a pegarle a alguien que no vemos y a alguien que no podemos herir? Nosotros atacando al mundo y a las personas que están en el mundo, solo atacamos y herimos a los demás. Lo que no quiere decir es que no debemos dejar de decir la verdad de la palabra de Dios, porque tenemos la responsabilidad de confrontar el pecado. Tenemos la obligación de decirle al mundo que está en error,
que está sumergido en el error y que ese error lo lleva al infierno. Pero que hay un Dios, hay un Salvador que está tendiendo su mano, que está dispuesto a salvarlo y a perdonarlo, a limpiarlo de su maldad, igual que hizo con todos los que estamos aquí y somos salvos. Así que, hermanos, nosotros no peleamos contra los hombres, nosotros peleamos contra el diablo y contra las huestes de maldad. ¿Y cómo vamos a pelear? ¿En nuestras fuerzas? A veces yo peco a través de mi ímpetu, ¿no? Y no digo que, a veces hacemos esta broma, no digo que a veces no quiero hacerle una imposición de manos a alguien, ¿no? Y no es una imposición de manos como la dice la palabra de Dios. A veces es una imposición de manos un poco más carnal. Pero hermanos, no debemos caer en el error de dejarnos llevar y de violentarnos porque no nos desprecian a nosotros, desprecian al Salvador. Y nosotros, hermanos, no estamos aquí para sentirnos ofendidos y ninguneados, porque al que desprecian, al que ofenden, al que ningunean, es al Salvador. Ese Salvador que nos dice que fue como oveja al matadero, que enmudeció, que no abrió su boca. Así que, hermanos, ¿cuál es nuestra posición aquí en esta batalla? En esta batalla el enemigo nos ataca con pensamientos de miedo, ataca con pensamientos de desesperación, de destrucción, ¿verdad? Esta mañana en la escuela dominical estábamos haciendo referencia a ese versículo, creo que es en Hechos, ahora no me acuerdo, en el momento me estaba acordando, ¿verdad? Ese diablo que viene y nos ataca de una manera que nos quiere desestabilizar, pero, hermanos, en los que estamos en Dios, sabemos que estamos en Cristo, ¿verdad? Como decía, con la doble capa de pintura, en Cristo, guardados en Dios. Sara, ¿qué versículo era? Hechos, Colosenses 3.3, Colosenses 3.3, ¿verdad? Y, hermanos, nosotros estamos guardados y protegidos. ¿Saben para qué? ¿Saben para qué? Para salir a pelear. Estamos cubiertos por la armadura de Dios para tomar esa responsabilidad, coger nuestra espada, no una espada física, la espada, y salir a hablar y salir a pelear la buena batalla. El Señor nos ha dejado armas para responder, hermanos, espiritualmente, no física y carnalmente, aun cuando nos desesperemos por querer hacer las cosas. Y siempre tengo en mi mente el hecho de que mis fuerzas son trapos de inmundicia para Dios. Y tengo que pensar, y a veces tenemos que pararnos y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A quién quiero servir o a quién quiero enaltecer? Quiero hacerlo en mis fuerzas para que vean, oh, qué bien Matías, lo que hace, qué bien lo que está haciendo. No, hermanos, nuestras fuerzas son trapos de inmundicia. Lo primero en nuestro pensamiento tiene que ser buscar a Dios para dejar a Dios obrar en nosotros para que pueda obrar en los demás. Mateo 6.1 nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, guardémonos de querer
hacer nuestra justicia. ¿Verdad? Es curioso. El ladrón acusando al ladrón, ¿no? Nosotros queriendo hacer nuestra justicia. No, nosotros queremos que Dios justifique igual que nos justificó a nosotros. Que sea la justicia de Dios la que obre en este mundo. Y hermanos, algunas de las armas que tenemos. Tenemos la oración, Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Santiago, capítulo 5, versículos 15 y 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si estuviese el pastor aquí diría, la de muchos justos puede mucho más, ¿verdad? Por eso nos reunimos aquí los jueves para orar, para juntarnos todos los que hemos sido justificados, para orar los unos por los otros, para que Dios obre, para que Dios actúe, para que la justicia de Dios sea la que se haga eficaz en nuestras vidas, hermanos. Y por supuesto el poder de la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Creemos que la palabra de Dios es eficaz? Amén. Dejemos a la palabra de Dios obrar y hacer. Y nos continúa diciendo, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hermanos, nosotros peleamos para que el Espíritu de Dios gane la batalla en este mundo, para que el Espíritu de Dios gobierne en el cuerpo y en los corazones de las personas. Entonces, ¿qué más vamos a necesitar? ¿Qué más vamos a querer utilizar que la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Esto es Hebreos 4:12. Y hermanos, para ir ya terminando, el tercer punto que quiero que veamos es que nuestro propósito es mostrar en todo momento, sin ninguna duda, hermanos, bajo ningún otro concepto, solamente, hermanos, mostrar al Salvador y que a través del Salvador se produzca el milagro que nosotros hoy disfrutamos. El milagro por el cual, hermanos, nosotros hemos sido justificados y por el cual el Señor da descanso a nuestra alma, a nuestro espíritu. Porque, hermanos, en esta vida, este cuerpo va perdiendo fuerza, va perdiendo eficacia, va perdiendo elasticidad, plasticidad y todas esas cosas, ¿verdad? Yo me noto cada día, ya perder kilos ya no era tan fácil como antes, ¿verdad? Yo antes comía mucho y estaba siempre en 74, 78, 80 a lo sumo. Un día llegué a los 94 y no conseguí bajar nunca más de ahí. Yo digo,
¿qué pasa? Ya no puedo comer tanto como antes, ¿no? Porque, hermanos, el cuerpo se deteriora y ya deja de funcionar como cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Ezequiel hoy va corriendo, se cae, se levanta y sigue corriendo. Yo me caigo y ya me lo tengo que pensar 2 veces antes de levantarme, ¿no? Ya me empiezan a doler las cosas de otra manera. Hermanos, el propósito es que el milagro que nosotros disfrutamos hoy y por el cual nos podemos levantar cada vez, una vez detrás de otra, es porque Dios es el que nos levanta. Es porque el milagro, hermanos, es que nuestro espíritu se vivifica y se refuerza cada día a través de la palabra de Dios, porque Él es el que nos da el poder de levantarnos cada día. Es su poder obrando en nosotros, porque, hermanos, nosotros no tenemos nada y cada día tenemos menos. Tito capítulo 2, versículo 1 nos dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quieres añadir algún consejo? ¿Quieres dar alguna experiencia vital de estas de vida? No. La palabra de Dios te dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra de Dios, lo único que este mundo necesita, la única que puede transformar los corazones, el entendimiento, el razonamiento de este mundo. Y es que todo lo que el mundo necesita, hermanos, de nosotros, y por lo que estamos hoy aquí, es para decir cómo se nos enseñó a nosotros. Es para que nosotros digamos lo que la palabra de Dios nos enseñó a nosotros. Hechos 4, 11 y 12 nos dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, ¿verdad? ¿Cuál es, hermanos, la enseñanza que debemos dar? ¿Qué es lo que debemos mostrar y demostrar? Hermanos, nuestro único propósito en esta vida, por la cual el Señor nos mantiene aquí, no es para que nosotros obtengamos nuestros deseos, no es para que tengamos los mejores trabajos, no es para que tengamos las mejores casas, no es para que disfrutemos los fines de semana y los viajes, que sí, que el Señor nos deja vivir nuestra vida. Pero el propósito por el cual Dios nos dejó a nosotros, su pueblo escogido, su pueblo adquirido por precio, hermanos, de sangre, es para que nosotros compartamos la palabra de Dios. Todo lo demás son cosas que Dios nos deja disfrutar en su inmensa misericordia. Pero nuestro propósito es compartir la palabra de salvación, es hablar del Salvador, es nombrar a nuestro Salvador. Y hermanos, ¿quién es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo. Es de quien nosotros debemos hablar. Es por quien nosotros deberíamos hablar, hermanos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestros días, ya no digamos en nuestros días, digamos en nuestra semana, no, tampoco en nuestros meses, ¿no? ¿Verdad? Hay 365 días al año, hay 12 meses, hay, no me acuerdo si son 50, 52, 54 semanas al año. ¿Cuántos de esos días, semanas, meses a lo largo del año, nuestro propósito y nuestro foco es hablar de el que es el único que puede traer salvación al mundo? Hermanos, si hoy estamos en la casa de Dios,
y estamos escuchando su palabra, nos dice, preséntate tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza y mostrando integridad, seriedad, hermanos, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se haga ¿qué? Se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, porque no solamente debemos decir, sino que también debemos hacer, ¿verdad? Y presentarnos nosotros como ejemplo. Tito, capítulo 2, dice así, hermanos. Continúa diciendo, en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, celoso de buenas obras. Esos debemos ser nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que saber que nosotros tenemos un propósito, porque hay alguien que tiene un propósito totalmente diferente, que es el diablo, que viene, como decíamos esta mañana en la escuela dominical, a matar, a robar y a destruir nuestras vidas, la vida de nuestros familiares, la vida de nuestros amigos, la vida de todos los que están a nuestro alrededor. Entonces tenemos un propósito, hermanos, para salvar de la muerte a los que están en manos del diablo. Y para llevar a cabo ese propósito debemos usar los medios que Dios dejó a nuestro alcance. Nosotros, como hijos de Dios, debemos participar de hacer esas obras con celo, no con celo humano, sino con ese celo divino, estando dispuestos a dejarlo todo por el Salvador, estando dispuestos a ser menospreciados por el Salvador, estando dispuestos a ser ninguneados y maltratados, ¿verdad? Que muchos de nosotros muchas veces no estamos dispuestos y pues, preferimos agachar la cabeza, cerrar la boca y seguir para no pasar un mal rato, ¿verdad? Total, ¿qué vale más? ¿Que nosotros pasemos un mal rato o que otros pasen una eternidad? ¿Qué vale más? Así que, para terminar, hermanos, Judas, capítulo 1, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Eres tú santo? No porque lo hayas conseguido. ¿Eres tú santo porque Dios te salvó? ¿Eres tú santo porque Dios te perdonó, te justificó? Si es así, la palabra de Dios te está diciendo que debes contender ardientemente por esta fe, que debes pelear. Hermanos, peleamos, como nos dice la palabra de Dios, la buena batalla, una batalla que no es nuestra, es una batalla que Dios ya ganó en Jesucristo, allí en la cruz, pero que muchos todavía están peleando porque no han, como decíamos esta mañana, no han escuchado, no conocen la voz de aquel que los llamó, el buen pastor,
hermanos. Ese buen pastor que su vida da por las ovejas. Así que, hermanos, que contendamos haciendo la voluntad de Dios, esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, de la cual el Señor nos permite ser parte. Que el Señor nos guíe, nos ayude y nos fortalezca para tomar, hermanos, la decisión de compartir la palabra de Dios, de evangelizar, de entender que no es nuestra capacidad, no es lo bien que podamos hablar, lo bien que nos sepamos explicar, es que conozcamos la palabra de Dios, conozcamos y sepamos quién es el que va a traer salvación, quién es el que va a traer convicción de pecado a los hombres y mujeres en este mundo. No somos nosotros, va a ser Dios. Y Dios nos ha dejado sus herramientas, sus armas, para que podamos pelear, hermanos, la buena batalla. Vamos a orar. Padre, gracias.